¿Alguna vez te preguntaste por qué este pasaje que está en la Biblia me resulta tan difícil de entender? ¿Qué es esta costumbre tan extraña que se tenía en la Escritura? A veces leer la Biblia con los ojos del siglo XXI y no teniendo en cuenta el contexto histórico en el cual recibieron los primeros lectores o los primeros que escucharon la palabra del Señor, nos resulta complicado. Hay frases, hay costumbres que pueden parecer totalmente desubicadas para nuestros días o le podemos dar una mala interpretación y una mala concepción. Por eso hoy en Biblia para principiantes lo que queremos es poder aprender un método que nos ayude a comprender el contexto bíblico e histórico, porque cuando entendemos el contexto bíblico e histórico, lógicamente también llegamos a conocer mejor el mensaje de Jesús para nosotros. Te invito a quedarte aquí en Biblia para principiantes y que estudiemos juntos cómo estudiar, qué método utilizar para estudiar el contexto histórico y bíblico. A veces, como decíamos anteriormente, alguna expresión que encontramos en la Escritura puede ser muy dura o puede ser no comprendida cuando la sacamos de su contexto. Por ejemplo, cuando Jesús tiene esa famosa frase de que es muy difícil que los ricos entren en el reino de los cielos, dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre allí. Entonces, lógicamente, cuando leemos eso en nuestro contexto, nos parece que el hecho de que los ricos entren al reino de los cielos es una cuestión imposible. Si apenas yo con mi vista de 40 y pico de años logro poner un hilo a través del ojo de una aguja, imagínate un camello, es algo que no se puede hacer. Pero cuando leemos el contexto y conocemos las costumbres, encontramos, por ejemplo, de que el ojo de una aguja, o el ojo de la aguja, se le llamaba una puerta que se abría cuando todas las puertas de la ciudad estaban cerradas. Había ciertos horarios donde la ciudad ya no dejaba entrar gente por temas de seguridad y entonces había unas pequeñas puertas por donde podían entrar los últimos habitantes. Para que un camello pudiera entrar por esa puerta, por el ojo de la aguja, el camello debía ser despojado de la carga, porque entraba muy justamente. Había que dejar la carga afuera para que el camello pudiera ingresar. Jesús está utilizando esa imagen propia de su época y común para decir que para que un rico entre en el reino de los cielos, tiene que ser consciente de que su riqueza no lo va a acompañar, de que él va a tener que despojarse de esas cosas. Y cuando uno tiene muchas riquezas, cuesta. Eso es lo que dice Jesús. Pero nosotros en nuestro contexto lo podemos entender mal. Entonces está bueno poder leer la Escritura en su contexto. Es importante porque a veces nosotros le hacemos decir a la Biblia cosas que no dice y decimos cosas como así dice el Señor cuando no lo dice. Ya vimos entonces por qué es importante estudiar el contexto histórico. ¿Y qué es el contexto histórico? Bueno, es la información que yo puedo recapitular del mundo de la Biblia, es decir, quién gobernaba en aquella época, de qué país estamos hablando, cuál es la geografía del lugar, qué costumbres económicas tenía, qué costumbres sociales había, ¿no es cierto?, qué estatus o extractos sociales habían en esa época, cómo eran considerados. Todas esas cosas nos ayudan para que al momento de leer el texto bíblico nosotros lo podamos comprender. Entonces, por ese motivo es que necesitamos comprender el contexto bíblico. Bueno, vamos entonces a los primeros pasos. Primera regla para entender la Biblia. De paso, no estudiamos la historia ni el contexto bíblico por curiosidad, lo estudiamos para entender mejor el texto. Pero lo primero que tenemos que hacer es empezar por la Biblia. Cuando leemos un pasaje de la Biblia, tenemos que leer las costumbres que encontramos en la misma Biblia. El libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, son libros que están llenos de las reglas que circundaban al mundo de los primeros israelitas. Entonces, cuando queremos comprender por qué para Israel era tan importante o no tan importante alguna regla, allí cuando leemos, por ejemplo, los libros históricos como el libro de Reyes, de Samuel, bueno, a la luz de Deuteronomio, de Levítico, había ciertas costumbres que se hacían. Y entonces tenemos que buscar a leer el contexto bíblico, ¿no? Bueno, ¿qué dicen los pasajes anteriores y posteriores? ¿Cuál es el contexto de la historia? Y a veces está bueno, ahora vamos a ver cómo estudiar, por ejemplo, el tema de la arqueología y las costumbres, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de la arqueología, los que somos estudiosos de la Biblia porque intentamos sacarle un bien espiritual, la arqueología no lo utilizamos como un fin para ver si lo que la Biblia dice era verdad, sino para comprender mejor la Biblia. A mí me costaba entender Daniel 7 cuando Daniel habla de un león que se paraba en dos patas y que tenía alas, un león con alas, es muy extraño esto. Hasta que después, estudiando en la arqueología, podemos encontrar de que la puerta de Ishtar, así se llamaba la puerta de entrada a Babilonia, tenía incrustados leones alados. Es decir, que Daniel cada mañana cuando se levantaba y llegaba a la puerta de su ciudad, encontraba esta figura normal que era símbolo del dios Marduk de Babilonia. Y eso podemos entrar en internet y verlo, por ejemplo, en el Museo Británico. Allí está la puerta de Ishtar y entonces tenemos esto que resulta bastante
aclarador acerca de por qué el profeta escribió determinadas cosas. Así que la arqueología la utilizamos de esa forma, ¿no? Bueno, como decíamos, también la geografía y esas cosas. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es preguntas. Bueno, esto que estoy leyendo, ¿cuándo sucedió? ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué personas estaban hablando? ¿Qué cargos tenían? Y es posible intentar de aclarar de a poco eso. En las historias del Nuevo Testamento tenemos muchos términos que son interesantes: fariseos, escribas, publicanos, pretorianos, centuriones. Todas esas palabras las tenemos que estudiar. ¿Qué significan? Las estudiamos en la propia Biblia y cuando no entendemos buscamos un diccionario bíblico y las buscamos. También podemos utilizar, por supuesto, la inteligencia artificial, como lo estudiamos en Biblia para principiantes en algunos capítulos anteriores, para poder definir términos. No para que me haga todo el trabajo, ¿no? Pero para definir términos. ¿Cuál era la sociedad? ¿Sí? Entonces, muy importante, qué sé yo, Pablo en Atenas, ¿qué era el Areópago? ¿No? ¿De qué vivía esa sociedad? ¿Por qué la filosofía de esa sociedad? Entonces, todo eso tiene que ver con este segundo paso, que es aprender a hacer preguntas. Vamos al tercer paso: usar las herramientas correctas. Bueno, hay distintos manuales de historia, geografía, en general, que podemos estudiar. Pero algunos que nos ayudan con la geografía bíblica, por ejemplo, hay un manual bíblico de Halley, el apellido Halley, que nos ayuda a comprender allí la historia, arqueología, geografía, acontecimientos, contexto general de lo que aparece en la Biblia, y esto nos puede ayudar. Un diccionario bíblico que nos puede ayudar con los términos, como decíamos anteriormente, pretorianos, distintos profetas, escribas, fariseos, todo eso podemos buscar en el diccionario bíblico, y los lugares también: Judea, Belén, dónde estaban ubicados, por qué la Biblia dice desde Dan hasta Beerseba. Dan, Beerseba, ¿dónde quedaban? Se refiere al territorio de Israel durante tal periodo, y entonces uno puede comprender mejor, ¿no? Filisteos, ¿verdad? Allí, ¿por qué el término filisteos? ¿Qué diferencia había entre los dos ejércitos, ¿no? Entonces nos damos a dar cuenta que los filisteos, que venían probablemente de Grecia, tenían ya una idea de cómo trabajar el hierro, y los israelitas estaban en desventaja porque estaban todavía con el bronce. ¿Cómo hacían para trabajar con esto? Y nos ayuda a entender. Un atlas bíblico, comentarios bíblicos. Yo uso un comentario bíblico adventista, que es de mi iglesia, o el comentario bíblico de Andrews, o Adam Clark, o Matthew Henry. Son comentarios bíblicos que nos ayudan a comprender mejor todo el contexto general. Como decíamos anteriormente, la cuarta regla es acordarnos de algo que ya explicamos anteriormente, ¿no? Recuerden que la geografía, o la arqueología, mejor dicho, la arqueología no reemplaza a la Biblia. Es decir, si algo aparece en la Biblia y no está en la arqueología, ¿eso significa que no existió? Bueno, los dinosaurios se encontraron como en el casi principio del siglo XVIII, si no me recuerdo, y no significa que no habían existido, simplemente que no se habían encontrado las pruebas arqueológicas hasta ese momento. Muchos de los científicos de la antigüedad murieron sin saber que existieron los dinosaurios. Entonces nosotros, los que estudiamos la Biblia, encontramos un montón de cuestiones arqueológicas que comprueban el mensaje de la Biblia, y hay otras que todavía no se encontraron. Pero tenemos que hacer lo posible por comprender y estudiar, no enemistarnos con la arqueología, para comprender mejor el contexto bíblico, ¿sí? Eso nos ayuda mucho. Por ejemplo, hay algo que se encontró en la arqueología que ayudó mucho a la traducción de la Biblia, ¿sí? Allí hay un descubrimiento que llamó la piedra Rosetta, que ayudó a comprender mejor el griego y otros idiomas, porque en la piedra Rosetta estaba el desmótico, estaba el griego, había otros idiomas más, y ayudaron a comprender el lenguaje de la escritura para entenderlo mejor. Bueno, también, como decíamos, las costumbres, la quinta regla es que las costumbres también tienen un lugar. Hay costumbres que son propias de la Biblia, ¿sí? De alguna época o de un lugar. Si yo entro mañana descalzo al templo de mi iglesia, probablemente me diga: pastor, usted es un desubicado, ¿cómo va a entrar así? Usted es un irreverente. Y sin embargo, en el contexto de la Biblia, cuando había un lugar que era muy santo o santísimo, Dios le dijo varias veces al profeta: quítate el calzado, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Nosotros, para entrar a un lugar que consideramos santo, apartado por Dios, elegimos los mejores zapatos. Pero en la Biblia se tenían que quitar el zapato. ¿Significa que el zapato, en nuestro caso, estamos pecando? No. En nuestro contexto es una señal de reverencia. Está bien vestido, usar un buen calzado. Inclusive frente a símbolos patrios o símbolos religiosos, por lo menos aquí en nuestra región, se utiliza descubrirnos la cabeza. Pero en la Biblia, para orar, se cubrían la cabeza.
¿no? Porque era un símbolo de respeto. Entonces, el principio es el respeto. La forma en como que el respeto se expresa y depende medianamente de alguna cultura, que a algunos le moleste, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso de que la Biblia quita todo lo cultural. No. La Biblia habla de un montón de cosas culturales. Nosotros debemos aprender en la cultura en que vivimos, saber qué elementos desechar de nuestra cultura, porque pueden ir en contra de un principio bíblico, y qué elementos a veces de la cultura sabemos que el principio bíblico va con esa costumbre, o adaptarla, ¿sí? Entonces es muy importante entender la Biblia en su contexto para no hacerle decir a la Biblia, repito, cosas que la Biblia no dice, ¿no? Así que aprender como quinta regla que las costumbres también tienen un lugar, también son importantes y también tienen un método interpretativo. Octavo paso, bueno, utilizar Internet. En realidad es una herramienta más, podríamos haberlo puesto en un paso anterior, ¿no? Pero allí en Internet hay mapas, hay cronologías, hay fotografías, hay artículos. Uno podría decirle a Internet, mira, yo voy a estudiar el libro de Reyes, dame la cronología de los reyes de Israel basados en los comentarios bíblicos protestantes, conservadores, ¿no es cierto? Allí. Y entonces nos va a dar una cronología basada lógicamente con nuestro pensamiento de lo que nosotros creemos que es mejor para los reyes bíblicos, ¿no? Y eso nos ayuda a comprender más la escritura. No todo lo que está en Internet siempre es válido. Tenemos que aprender a mirar. ¿Sí? Tenemos que aprender a poder sortear esto. Si yo voy a buscar un montón de artículos de arqueología, bueno, hay 2 líneas, ¿no? O 3 líneas. Si voy a buscar entre aquellos que constantemente están intentando demostrar que la Biblia no es verdad, y voy a encontrar mucho de ese material porque lógicamente todos los descubrimientos no están. Si yo voy a buscar la otra línea que es no me interesa lo que diga la ciencia, yo solamente leo el texto bíblico nada más, y vamos a encontrar, pero a veces vamos a encontrar que hay cosas que no apliquemos o que cuando encontremos con la arqueología nos vamos a dar cuenta que eran distintas, no porque contradigan a la Biblia, sino porque la complementan. Y está la tercera línea, yo quiero estar en esa línea y me gustaría que vos también estés, que son aquellas personas que leen la arqueología, ¿no es cierto?, los descubrimientos, y utilizan esos descubrimientos para entender mejor el pasaje bíblico. Si querés un crecimiento espiritual, creo fehacientemente que este es el método que tenemos que ir a buscar. De a poco vamos a ir aprendiendo los autores que nos hablan de esto, ¿no? Lo mismo con los comentarios bíblicos. Yo creo que realmente Dios existe, creo que realmente Dios interviene en mi vida y creo que Dios tiene un mensaje para mí. Entonces yo puedo buscar comentarios bíblicos de crítica textual que están constantemente peleando por una palabra, y si esta palabra no, porque en realidad no era así, porque bueno, no sabemos fehacientemente si realmente Jesús hizo un milagro, o fue un truco de magia que caminó por las aguas, o fue simplemente la exageración de algunos autores bíblicos. Bueno, voy a tener ese tipo de comentarios, o voy a tener aquellos comentarios que acepten la realidad bíblica de que Jesús caminó sobre las aguas, van a intentar de explicarnos por qué esto sucedió, ¿no? Si hay alguna explicación, y van a intentar de darnos la aplicación de eso, ¿no? Bueno, yo elijo. Repito, lindos comentarios bíblicos, Matthew Henry, Adam Clark, Barclay. Son comentarios bíblicos. De paso, hay un video sobre esto en Biblia para principiantes que podés buscar para entender un poquito mejor las herramientas. Entonces yo puedo no tener esos libros, pero decirle a la inteligencia artificial, mira, en base a estos autores, quiero un comentario bíblico de Mateo capítulo 5, Sermón del Monte, y te lo da. ¿Sí? Bueno, entonces, repito el método completo en cortito: leer el texto, observar el contexto bíblico, hacer las preguntas correctas, consultar las herramientas correctas, contrastar la información que tenemos y lógicamente volver al texto, ¿no es cierto?, allí para ver lo que antes no entendía. ¿Sí? Entonces, esto está bueno. ¿Dónde ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Esto es lo que debemos hacer. ¿Cuál es el texto bíblico que a vos te gustaría investigar de este modo? Si tenés alguno preferido, si tenés alguna idea, alguna costumbre, una frase que dicen en tu iglesia que no lográs comprender, este es el método. Hay frases muy interesantes que estudiadas en su contexto nos pueden servir. Yo quiero dar simplemente 1 o 2 ejemplos que me parece que ameritan a que los miremos con una mirada más tradicionalista, buscando en la Biblia. Yo escucho muchas veces mal aplicadas 2 cosas. Una, escucho de mucha gente decir la Biblia es machista. Vos porque no la estudiaste en su contexto. La Biblia cuida a viudas, habla del cuidado de las viudas, la Biblia habla del cuidado de las mujeres que han quedado solas,
habla del cuidado de los niños y las mujeres en primer lugar. Y cuando estudias libros que fueron escritos en su época, de otros lugares, te vas a dar cuenta que la Biblia no es machista, que la Biblia defiende el lugar de la mujer constantemente. Entonces eso de que la Biblia es machista lo dice gente que no conoce el contexto de la Biblia. En la Biblia hay un caso claro, en un mundo donde solamente heredaban hombres, hay 4 mujeres que van y le dicen a Josué: nuestro papá ha muerto y acá heredan los hombres nomás, ¿qué hacemos? Y Josué consulta con el Señor y la Biblia dice claramente que esas mujeres tienen derecho a heredar como lo hacían los hombres. Entonces la Biblia otorgó muchísimos derechos a la mujer. Y el otro es un poquitito que hasta nos podemos meter en problemas a veces. Seguramente algún comentario va a saltar sobre esto, pero a veces yo he escuchado decir: la Biblia dice que las mujeres no deben ir de pantalones a la iglesia. No, pero ¿dónde dice eso? La Biblia no dice eso. Sí, pero dice que el hombre no se vista de mujer y la mujer de hombre, que no usen prenda uno de otros. Ahora, lee el contexto. ¿Se refiere a que si una mujer tiene frío no le puedo prestar un saco para que tenga calor? ¿O se refiere a hombres que se vestían de mujer y se comportaban como tales? ¿O mujeres que se vestían como hombres y se comportaban como tales? Tal vez esté hablando de un problema espiritual cuando tenemos este tipo de problemas y debemos buscarle la solución bíblica a ese tipo de problemas. Y tal vez el pantalón no tenga nada que ver con ese pasaje bíblico. Está bueno estudiarlo. Investiguemos la escritura. Si hay algún pasaje que te gustaría para un futuro video que estudiemos, por favor déjalo en los comentarios. ¿Sí? Espero que esto te haya servido y que te espero en el próximo video, por supuesto, de Biblia para principiantes. Que Dios te bendiga.